hipertensión intracraneal. Entonces, ya vimos el por qué es importante mantener una buena presión arterial, una buena oxigenación para que nuestro cerebro funcione. Cuando hay un proceso expansivo y esto hace que aumente la presión intracraneana, ya sea por incremento en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre o en el cerebro, cuando ya está avanzado esta hipertensión, cuando ya es muy severa, se va a presentar desde esta famosa tríada, que es la tríada de Cushing, que probablemente algunos lo hayan, pues ya lo hayan comentado antes. La tríada de Cushing o el fenómeno de Cushing son signos primarios que indican un aumento en la presión intracraneana, generalmente cuando llega el paciente, independientemente del estado neurológico, que seguramente está con somnolencia o más grave, más deprimido, van a presentarse cuando le tomamos los signos vitales este síndrome de tríada de Cushing, en la cual vamos a encontrar que el paciente va a tener la presión arterial aumentada, o sea, va a tener hipertensión arterial, el pulso va a estar disminuido, o sea, va a tener bradicardia, y va a tener también disminución en el patrón respiratorio, va a ser bradipnea. Comúnmente lo llamamos hipertensión, bradicardia y bradipnea, aunque realmente la bradipnea, independientemente de la disminución en el número de respiraciones, también va acompañado con una alteración en el patrón respiratorio. Entonces, eso es muy importante que los cambios. Esto aquí en esta gráfica lo comenta que es opuesto a lo que es el fenómeno de choque, en la cual el fenómeno de choque hay hipotensión y hay hiperventilación, o sea, aumento en la frecuencia respiratoria y taquicardia. Entonces, esto es muy importante porque la teoría de Cushing nos va a indicar una alteración en el tallo cerebral cuando hay aumento en la presión intracraneal. Y entonces vamos a tener que este fenómeno de Cushing o teoría de Cushing va a tener bradicardia por una activación parasimpática, va a tener bradipnea y va a tener hipertensión arterial por agresión directamente sobre el tallo, que es lo que lo comentaba. O sea, podemos tener una hipertensión, pero ya cuando se presenta en el tallo es cuando nosotros ya nos damos cuenta que esto pues definitivamente es muy grave y esto es una urgencia atenderlo. Bueno, entonces, como habíamos comentado, de los signos y síntomas, la presión intracraneana en los niños muy pequeños, que recién nacidos, pues aumenta el tamaño del cráneo, hay macrocránea, la fontanela se encuentra bombada y tensa y el vómito es común. ¿Se acuerdan también de la triada clásica de hipertensión craneana, que es cefalea y vómito y papiledema? El papiledema debemos de recordar que no se presenta en forma aguda, quiere decir que si tenemos un paciente con un tumor que tiene larga evolución con la presión intracraneana, seguramente vamos a detectar papiledema. Pero en un paciente que llega con hipertensión súbita por un accidente o una hemorragia, en ese momento no vamos a detectar el papiledema porque este se va a presentar más o menos después de 24 48 horas. Entonces, por eso es que no tenemos mucha utilidad en ver el fondo de ojo en un paciente que tiene un automovilístico. Entonces, la clínica de la hipertensión depende de la edad y depende de la velocidad de instauración, por eso depende mucho del tipo de patología. Y entonces, primero síntomas y el más común es la cefalea. ¿Qué características tiene esta cefalea? Pues que es progresiva porque va incrementándose la hipertensión. Generalmente despierta al paciente. Es muy importante esto. ¿Por qué creen que es más común que se presente en la mañana y que despierte al paciente? ¿Por qué creen? ¿Tiene que ver con la elevación de los niveles de cortisol? No. Tiene que algo que ver con la elevación, pero sí, pero ¿qué otra cosa más? Elevación. La posición en la que se encuentra el paciente. Exactamente. Una de las cosas que nosotros vimos ayer es que para que el cerebro compense, necesitamos desalojar líquido, cefalorraquídeo y sangre venosa. Si nosotros tenemos al paciente en posición horizontal, esta disminución o esta expulsión de la cavidad craneana de líquido cefalorraquídeo y de sangre venosa es más deficiente. ¿Cómo mejoramos este drenaje venoso y este drenaje de líquido cefalorraquídeo? Elevando la cabeza.
Entonces, generalmente nosotros dormimos pues, sobre una almohada o sin almohada y esto obviamente disminuye este retorno venoso y la salida de líquido, por lo tanto, se presenta. Incluso cuando nosotros nos levantamos o nos sentamos, tiende a disminuir un poco esta cefalea. ¿Por qué? Porque ya está mejorando el retorno venoso y la salida de líquidos cefalorraquídeos. Se exacerba esta cefalea que es continua o holocraneana, o sea que toda la cabeza duele, pulsátil. Se exacerba con el movimiento, si nos movemos, y con la maniobra de Valsalva, como habíamos comentado ayer, y tiene una pobre respuesta a los analgésicos. El vómito. El vómito es también igual matutino. Se refiere que al vomitar disminuimos un poco la cefalea. ¿Por qué creen que disminuimos la cefalea cuando vomitamos? En un paciente con hipertensión craneana, obviamente. ¿Por qué creen? ¿Qué podemos o qué estamos haciendo cuando vomitamos que nos va a disminuir la, o qué hacemos cuando vomitamos? Aparte de sentirse horrible. Aparte de deshidratarse, ¿qué otra cosa? ¿Qué hacemos cuando estamos hiperventilando? Por la activación del parasimpático. Ajá, pero también lo que hacemos cuando vomitamos es que normalmente al vomitar nos quedamos con esa sensación de náusea a veces, aunque el vómito se representa en proyectil, y empezamos a hiperventilar. Entonces la hiperventilación nos hace que disminuya un poquito la cefalea por incremento de oxígeno en el cerebro. Entonces, ¿por qué se da el vómito que le llamamos en proyectil? O sea, es un vómito que no tiene náusea, por eso se llama en proyectil. Ya está, los pacientes ya saben, porque llegan, doctor, que tengo mi niño, mi paciente tiene vómito en proyectil, ya hasta lo saben ellos. ¿Por qué no tiene náusea? ¿Por qué se da este vómito? Porque el área postrema que está en el tallo cerebral se sufre irritación cuando hay hipertensión craneana. Por lo tanto, el vómito a veces es más precoz que la cefalea cuando tenemos lesiones del cuarto ventrículo. Podemos también tener vértigo y también, obviamente, dependiendo de lo que son la etiología, podemos tener crisis convulsivas. Podemos tener trastornos psíquicos como inatención, indiferencia, ralentización en el curso del pensamiento. Esto es más comúnmente visto en los niños que toleran un poco más la hipertensión. Y obviamente también podemos tener visión borrosa. ¿Por qué creen que tenemos visión borrosa? Va a llegar el paciente y ¿qué les va a decir? Doctor, tengo dolor de cabeza, vómito en proyectil y papiledema. Así nos va a decir el señor paciente que tiene papiledema. No, ¿qué nos va a decir? Veo borroso. La visión borrosa es lo que se traduce como papiledema. Entonces, cuando hay papiledema, el paciente tiene visión borrosa. Otra de las cosas que también frecuentemente se presentan es la afectación de un par craneal, especialmente que es el sexto par craneal, porque tiene un trayecto mucho más largo y entonces el paciente va a tener diplopia. Obviamente el paciente va a decir, doctor, no tengo diplopia, sino nos va a decir, doctor, veo doble. Veo doble. Y nosotros cuando lo exploramos, obviamente vemos que un ojo está dirigido hacia el canto interno por afectación del sexto par de ese nervio. Y obviamente si la hipertensión es muy severa, pues hay deterioro del estado de alerta que puede haber desde somnolencia hasta llegar al coma. Entonces, en resumen, digamos, va a tener la hipertensión craneal, depende del grado, depende si tiene 15, 20, 30 o 40 milímetros de mercurio, y la etiología. No es lo mismo cuando se presenta una hemorragia, que es más súbito, o una hidrocefalia, que es muy grave, que es urgente operar, a un tumor o a una infección, por ejemplo. Puede haber alteración del nivel del estado de alerta, desde somnolencia hasta el coma, papiledema después de las 48 horas, alteraciones pupilares, las cuales vamos a ver que son secundarias a herniaciones cerebrales, alteraciones del patrón respiratorio, o sea, no vamos a tener eupnea, sino vamos a tener Cheyne-Stokes, hiperventilación neurógena, respiración apnéusica, en fin, dependiendo también de la gravedad del paciente. Los reflejos de tallo se van a estar afectados siempre y cuando ya la hipertensión ya esté comprometiendo el tallo cerebral. Si hay secundario a hemorragia subaracnoidea, la hipertensión o a una neuroinfección, podemos tener signos meningios de irritación de meningia, o sea, rigidez de nuca, Kernin y Brudzinski. Y también tenemos lo que habíamos comentado hace un momento,
la triada de Cushing. Y entonces aquí llegamos a que las lesiones que nos van a provocar un aumento de volumen, como son las lesiones ocupativas, y que nos van a desplazar el cerebro, debemos de recordar que siempre el cerebro se desplaza y se hernia donde están los sitios de menor resistencia. ¿Y cuáles son los sitios de menor resistencia? Por abajo de la hoz del cerebro, por el tentorio y por el agujero magno. Entonces aquí tenemos, vamos a mencionarlos porque vamos a ver con más calma después, la hernia subfalcina o subfacial, porque recuerden ustedes que la hoz del cerebro también le llamamos falx cerebri. Entonces la hernia subfacial, lo que se va a herniar hacia el lado contralateral es el giro del cíngulo del frontal. Por eso es que la hernia subfacial también se le conoce como hernia del cíngulo o hernia cingulada. Es una clínica inespecífica, las pupilas están reactivas, con cefalea y compresión de las arterias cerebrales anteriores. ¿Qué nos va a provocar que haya compresión de arterias cerebrales anteriores? Pues afectación de la vía motora y por lo tanto va a haber una paresia o plegia contralateral. Hay protrusión del parénquima cerebral. La hernia del uncus, como vemos aquí en la imagen, la hernia del uncus se llama también hernia lateral transtentorial y es el gancho, esta protrusión que comentamos el día de ayer del giro temporal, la cual se termina en forma de gancho y este gancho se llama uncus, perdón, y hay protrusión del uncus, del lóbulo temporal, hacia el tentorio y va a comprimir el mesencéfalo. ¿Qué va a comprimir en el mesencéfalo? Va a comprimir el pedúnculo cerebral y el tercer par craneal del mismo lado. Por lo tanto, el paciente con una hernia uncal y para que haya un desplazamiento del uncus, quiere decir que la hipertensión es muy severa, para empezar, no va a estar despierto. Va a tener problemas, va a estar en coma, va a tener incluso posturas anormales, como habíamos visto de decorticación o de descerebración o estar en coma, y va a tener una hemiplegia contralateral. Si la hernia uncal se presenta del lado derecho, la hemiplegia va a ser izquierda. Pero también va a tener afectación del tercer par craneal, o sea, del mismo lado de la lesión. Quiere decir que si yo tengo una hernia del uncus del lado derecho, clínicamente el paciente, para empezar, está muy grave, tiene posiciones anormales, tiene hemiplegia contralateral y un tercer par ipsilateral. Entonces, cuando se comprime o se afecta el tercer par craneal del lado derecho, como estamos hablando de la hernia, ¿cómo estará ese ojo? ¿Cómo estará la revisión de ese ojo del lado derecho? ¿Cómo lo creen ustedes que esté cuando hay afectación del tercer par? ¿Sería midriática? Midriática, muy bien. O sea, ahí tendríamos una diferencia de tamaño porque la del lado derecho, que es la afectada, está midriática, mientras que la del lado izquierdo está miótica o normal porque responde. Y eso diferencia del tamaño de las pupilas, se llama anisocoria. Muy bien, entonces la pupila derecha está midriática. ¿Qué otra cosa tenemos? Aparte de estar midriático. El ojo se encuentra hacia afuera, de manera externa. Exactamente, a exotropia, o sea, hacia afuera. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal, recuerden ustedes que lleva el ojo hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo, mientras que el sexto par, que es el que no se ha comprometido, lleva el ojo hacia afuera. Por lo tanto, este paciente va a tener midriasis y el ojo va a estar dirigido hacia afuera. Muy bien, falta otra cosa que también es muy importante comentarlo. ¿Qué otra cosa tiene ese ojo? Midriático hacia afuera. ¿Y cómo está el párpado? ¿Tiene tosis? Exactamente, tiene tosis palpebral. Entonces vean ustedes cómo es tan fácil diagnosticar una hernia uncal. Es lo que todo el mundo conocemos y lo que más vemos nosotros los cirujanos, por ejemplo los que trabajamos en trauma, pues un paciente con un hematoma va a llegar inmediatamente con datos de hernia uncal y es un paciente que está en coma, que está con la tosis palpebral, con la midriasis, con la pupila dirigida hacia afuera y con una hemiplegia contralateral. Es muy simple y esto es una urgencia, más bien es una emergencia de tipo quirúrgico. La hernia uncal transtentorial, que también se llama hernia lateral. Muy bien. Y la hernia central, que vamos a revisar también con más calma cuando vemos coma, pues también se llama hernia central transtentorial
O sea, porque la otra era de un solo lado, esta es bilateral. Por lo tanto, los signos y síntomas de este paciente van a ser en forma bilateral. Con esto quiero decir que dependiendo el nivel que haya compresión del tallo cerebral, lo que va a haber afectación primero. Obviamente el paciente está en coma para empezar. Sí es importante, un paciente herniado no está despierto. Va a estar en coma, va a tener alteraciones pupilares, va a tener cambios en el patrón respiratorio, va a tener alteraciones de las respuestas motoras. Y esto es importante comentarlo porque, pues, es importante que nosotros nos demos cuenta realmente qué tan afectado está nuestro paciente desde el punto de vista neurológico. Entonces, les comento, sí es importante recordar que un paciente que tiene datos de hernias, especialmente el hernia uncal, que es la más fácil de diagnosticar, el paciente está en coma. Se los comento esto ahorita porque cuando yo les comento, yo trabajo en un hospital de ortopedia, donde llegan muchos pacientes con golpes, y entonces nos dicen, doctor, tiene una valoración porque el paciente tiene anisocoria. Caray, ¿qué me indica eso? Pues que tiene una hernia uncal generalmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir rápidamente a ver a mi paciente, revisarlo. Esperando verlo, ¿cómo? Pues en una camilla, ¿verdad? Con alteraciones respiratorias, alteraciones del estado de alerta. Y pues, ¿cuál es mi sorpresa en que llego y veo al paciente, pues, caminando? Entonces, eso quiere decir que esa midriasis por la cual les ha llamado la atención a los médicos que presenta este paciente, no es secundario a una herniación del uncus, sino es secundaria o generalmente a una lesión de tipo ocular. Muy bien. Bueno, eso es lo que significa el hernia central transtentorial. Entonces, los mecanismos que aumentan la presión intracraneana son, como les comentaba, trastornos del compartimiento intracraneal secundarios a una lesión de tipo ocupativa, expansiva y que nos va a dar problemas de herniación cerebral. Este incremento en la presión intracraneana, ¿qué nos va a hacer? Va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Y por lo tanto, cuando disminuye la presión de perfusión cerebral, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos a tener alteraciones neurológicas importantes. ¿Por qué se va a aumentar la presión intracraneana? Por afectación de estructuras del cráneo intracraneales, como son traumáticas principalmente. También podemos tener infecciosas, podemos tener, por ejemplo, meningitis, empiemas y abscesos. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un empiema y un absceso? ¿O es lo mismo? Es el contenido. El contenido. ¿Cuál es la diferencia? Uno es purulento. Ajá. Y el otro no. ¿El otro no? Ajá, ¿el otro qué tiene entonces? Pues, ¿qué tiene? Si no tiene pus, ¿qué tiene? Contenido hemático. Contenido hemático. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien nos dice eso? Bueno, pues miren, los dos tienen contenido purulento. Los dos son infecciosos. Si tuviera contenido hemático, sería hematoma. Entonces, los dos son colecciones de pus. La diferencia entre un empiema y un absceso es que el empiema es que la colección de pus en un espacio. Por ejemplo, en el espacio subdural hay empiema subdural. Por ejemplo, en la pleura hay un empiema en la pleura, ¿sí? Porque hay un espacio. Mientras que el absceso es una colección de pus dentro del órgano y que además tiene una cápsula. Por eso tenemos abscesos cerebrales y tenemos abscesos hepáticos, abscesos pulmonares, ¿verdad? Y tenemos empiema subdural que está sobre el cerebro y tenemos un absceso cerebral que es una colección dentro del cerebro con una cápsula. Entonces es lo mismo, simplemente son la forma o más bien el sitio donde están coleccionados. También puede ser debido a procesos de tipo vascular, por ejemplo, la trombosis cerebral, la hemorragia subaracnoidea, que su causa frecuente es la ruptura de un aneurisma, la hemorragia intraparenquimatoso, la obstrucción de los senos o las venas corticales, tumores que pueden ser benignos y malignos,
Problemas tóxicos como la intoxicación por plomo, y esto no me refiero a un balazo, sino a un saturnismo, hipervitaminosis. Aquí inclusive ponemos, por ejemplo, el síndrome de Reye, que vemos mucho en los niños cuando se les aplica salicilatos, el síndrome de Reye. Trastornos de líquido esfalorraquídeo, obviamente es la hidrocefalia, o la encefalopatía noxoisquémica, la asfixia o problemas metabólicos de otro órgano como la insuficiencia hepática. Cuando hay alteraciones exclusivamente de lo que es el cráneo, como son la craniosynostosis, y el diagnóstico, ya habíamos comentado, pues que es clínico. El paciente va a tener dolor de cabeza, vómito, papiledema y alteraciones del patrón respiratorio, y su estado neurológico va a variar dependiendo de la severidad. ¿Qué es lo que sospechamos? Tiene hipertensión craneana porque es un paciente que está somnoliento, que ha estado vomitando, convulsionando, se refiere con cefalea y tiene cambios pupilares o tiene datos de hipertensión craneal. Le vamos a hacer una tomografía y una resonancia magnética. La tomografía es lo que hacemos mucho más rápido porque es un estudio que está prácticamente en todos los hospitales y que dura 5 o 10 minutos hacerla, que es muy fácil y nos da una evidencia rápida de una lesión ocupativa, así como el desplazamiento de la línea media del cerebro, así como la compresión de las cisternas. Le podemos hacer una resonancia magnética, ¿verdad? También nos va a dar esas evidencias. Y recordar también que la tomografía, la resonancia, los laboratorios son auxiliares de diagnóstico. Así se llaman. ¿Por qué? Porque ya nos hemos acostumbrado actualmente a decirle, toma una tomografía y a ver qué sale, ¿no? Tómale esto y a ver qué sale. Toma una resonancia y a ver qué sale. Tómale los laboratorios y a ver cómo están. O sea, lo que tenemos que hacer cuando mandamos un estudio es saber qué es lo que sospechamos. Yo creo que tiene un problema de un tumor, creo que tiene un problema de hipertensión, la tomografía me lo va a corroborar y no decirle, pues a ver, tomen la tomografía y ver qué tiene, ¿no? Sino son auxiliares de diagnóstico, y lo comento esto porque podemos tener un paciente con hipertensión craneana clínicamente elevada con una tomografía en forma inicial normal. El tratamiento, ya habíamos comentado de esto, vamos a verlo posteriormente con más calma, es la posición. ¿Cuál es la mejor posición? Elevación de la cabeza a 30 grados en posición media para facilitar el drenaje venoso. Evitar la hipoxia, la hipotensión arterial, la fiebre que aumenta el metabolismo cerebral mucho, desequilibrio hidroelectrolítico. Vamos a dar medicamentos, los cuales son encaminados a deshidratar el cerebro, a disminuir la agitación. Por ejemplo, vamos a tener analgésicos porque tiene dolor. Vamos a darle soluciones hipertónicas de sodio, soluciones como manitol. Vamos a darle protectores gástricos, que vamos a hablar de ellos más adelante. Y pues si es que tiene una lesión que requiere algún procedimiento quirúrgico, pues vamos a operarlo. Tratamos la causa, evitamos la fiebre, la agitación, el dolor. Debemos de evitar el uso de estimulantes del sistema nervioso central, debemos de evitar la hipercapnia, o sea, el acúmulo de CO2, la hipoxemia, vamos a tratar de evitar la tos, el vómito, la hipertensión y la hipotensión arterial. Debemos de tratar y evitar la hiperglicemia y la hipoglicemia. Y tenemos que tratar también los descontrol hidroelectrolítico. Lograr la euvolemia del paciente para evitar la caída de la presión de perfusión cerebral, y como habíamos comentado, vamos a dar soluciones cristaloides, ¿sí? Nuestro objetivo es tener una presión arterial media mayor de 80 milímetros de mercurio. La elevación de la cabeza a 30 grados mejora el drenaje venoso. La glicemia, tratar la hipertermia, porque cada grado Celsius aumenta 7% el metabolismo cerebral, y por lo tanto, al aumentar el metabolismo cerebral, va a haber un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto aumenta la presión intracraneal. ¿Qué le vamos a hacer para la fiebre? Tratar con medidas físicas o darle antipiréticos como el paracetamol. El manitol es importante, todavía lo seguimos usando, vamos a hablar de él más adelante cuando veamos trauma craneoencefálico. Y también las soluciones hipertónicas al 3% que iniciaron y actualmente están usando al 3.5% y hasta el 7%.
Entonces, vamos a terminar aquí, ya se va a acabar la hora. El día de mañana continuamos con esto. Vamos a hablar todavía de algunas cosas, de la presión intracraneana y del edema cerebral. Y ahora sí vamos a escuchar los artículos que hicieron favor de buscar. Si no tenemos alguna duda, nos vemos el día de mañana y una disculpa nuevamente por el problema de retraso en esto. Muchas gracias. Yo sí tengo una duda. Y dime, adelante. Bueno, es que yo estaba leyendo en el artículo de Sí. los mecanismos compensatorios que tenemos cuando aumenta la presión Sí. intracraneana. Y uno Claro. de los que nos mencionó ayer fue lo de las cisternas, ¿no? Ajá. Pero también uno de los mecanismos compensatorios es la vasoconstricción. Entonces, esto también va a reducir el aporte de oxígeno al cerebro. Y ayer Claro. nos dijo que el aporte de oxígeno era muy importante para evitar el agravamiento del cuadro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué tiempo es bueno ese mecanismo como compensatorio del cerebro para evitar la poca oxigenación del mismo? Es uno de los varios mecanismos que hace nuestro cerebro, pero ¿cómo vamos a tratar de evitarlo? Porque tú, como bien dices, si hay vasoconstricción, no llega oxígeno y hay isquemia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para evitarlo? Lo que habíamos comentado ayer, hace rato, tener la presión arterial adecuada. Porque si nosotros tenemos una presión adecuada normal, una presión arterial, perdón, lo que va a hacer es que vamos a evitar esa vasoconstricción. Si nosotros tenemos una euvolemia, o sea, no deshidratamos al paciente, porque anteriormente le poníamos diuréticos y deshidrata al paciente para bajar la presión intracraneana como un diurético, no, sino lo que tenemos que hacer es mantener el volumen adecuado y tener una buena presión arterial para evitar esa vasoconstricción. ¿Qué otra cosa nos va a hacer esa vasoconstricción? La retención de CO2. Por eso es importante también tener una buena oxigenación y evitar la hipocapnia. Por eso es muy importante. O sea, si es un mecanismo, obviamente todos los mecanismos al inicio van a compensar, pero en un momento dado puedes tener ya mayor gravedad. Por ejemplo, un mecanismo es ocupar las cisternas, un mecanismo es vaciar los ventrículos y otro mecanismo es tratar de desplazarse hacia un lado. Pero el hecho de que se desplace hace que pues, tengamos ya problemas de herniación y eso pues es delicado. Entonces, hasta cierto punto estos mecanismos en forma inicial son adecuados, pero posteriormente debemos de evitar que sigan persistiendo. ¿Por qué? Porque si no va a tener problemas nuestro cerebro. ¿Mm? Sí, pero estamos, qué bueno, muy bien, qué bueno que nos hiciste esa pregunta, porque lo que tenemos que hacer más énfasis es en en tener una presión arterial normal y tener una oxigenación adecuada. Por eso es que la hiperventilación actualmente no se usa de rutina como anteriormente lo usamos, porque al hiperventilar al paciente, sí lo llenamos de oxígeno, pero barremos el CO2 y no podemos permitir barrer el CO2 porque una de sus complicaciones es la vasoconstricción. ¿No? Muchas gracias. ¿Alguien más? No, al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. No me